Jennifer Aristega, Presente. Joshua Atiencia, Presente. Rafael Bajaña, Presente. Adrián Balón. Presente. Licen, una pregunta. Dígame. La actividad de consideración, esa solo la sube el libro. Ya, esa actividad la puse dentro de un insumo individual, ¿verdad? Lo que es grupal es lo que ustedes colocan en su póster. En este caso, suban todos los integrantes del grupo para asignarles las calificaciones de forma individual. Adrián Balón, Gerard Balseca, Presente. Carlos Basurto, Presente. Taylor Bedrán, Valeria Borges, Presente. Alejandro Chonsing, Presente. Melina Chonsing, Presente. Hernán Espinosa, Presente. Michael Flores, Presente. Dylan Folleco, Presente. María José González, Presente. Alejandra Gutiérrez, Presente. Israel Lema, Presente. Elizabeth, Pamela León, Presente. Iván Mazón, Presente. Lionel Mena, Presente. Saray Naranjo, Presente. Daniela Oña, Presente. Carlos Paredes, Presente. Casey Peralta, Presente. Justin Pilco, Darwin Pineda, Presente. Karen Kishpi, Presente. Gerson Sixo, Domenica Tite, Presente. Danitza Toala, Jeremy Vicuña, Presente. Adrián Vinuesa, Presente. Domenica Viteri, Presente. Giancomo Zapata, Presente. Bien, ok. También antes de iniciar la clase quería, bueno, comunicarles a todos ustedes, si es que de pronto no sabían, que hoy el compañero Rafael Bajaña está de cumpleaños. Y bueno, en primer lugar vamos a felicitarlo, el compañero, desearle que tenga un feliz día, que pueda compartirlo con sus familiares y aquí en la sala con sus compañeros presentes. Está activado el chat si de pronto desean enviarle alguna felicitación de forma directa. Y también quisiera invitarlos a todos a compartir el momento y pues cantarle, darle la felicitación del feliz cumpleaños al compañero. Vamos a tomarnos unos minutos para cantar el feliz cumpleaños, así sea por este medio virtual. Bien, pueden... Bien, felicitamos nuevamente al compañero, a pesar de que nos encontramos en esta modalidad, pues estamos aquí todos reunidos en este mismo
momento y podemos expresarle nuestra felicitación. Muchas gracias, compañeras y licenciada por acompañar, por felicitarme en mi cumpleaños. Bien, de nada, esperamos que pueda, luego de las clases, tener una celebración junto con sus familiares, o si es que ya no la ha tenido antes de la jornada de clase. Bien, como les mencionaba, en se van a felicitar los compañeros, si desean activar su micrófono para mencionar algo. Feliz cumpleaños, Rafa. Feliz cumple. Gracias. Bien, estas 2 semanas, a partir de hoy,
vamos a estar repasando todos los temas vistos en el primer, segundo y en el tercer parcial. De los temas que vimos en el primer parcial, consisten en la parte del capítulo de estadísticas, ¿verdad? Dado que en la parte de nivelación, las primeras semanas que tuvimos, ya estuvimos cubriendo esos temas, vamos a empezar con uno de los siguientes temas que considero que necesita ser reforzado, y es el tema de las propiedades de los exponentes. Teníamos exponentes con base entera y exponente, base real y exponente entero, ¿verdad? Nosotros teníamos algunas aplicaciones. Lo que es necesario conocer de las potencias son sus propiedades, ¿verdad? Eso en el caso de que tengamos operaciones entre potencias. Mientras que si necesitamos resolver algún problema, como hemos visto que se puede utilizar las potencias para representar modelos de crecimientos de poblaciones o para calcular cómo cambian ciertas cantidades a lo largo del tiempo a una razón de cambio establecida, también podemos utilizar las potencias, ¿verdad? Similares a el ejercicio que estuvimos realizando para nuestro proyecto del segundo parcial. Entonces, vamos a estar resolviendo algunos ejercicios más de este tipo. Son problemas que para su solución requieren que nosotros definamos un modelo que va a tener pues una parte potencial, va a tener una base, va a tener un exponente, pero necesitamos definir cuáles son cada uno de esos elementos. Bien, entonces vamos a estar practicando un poco más acerca de este tipo de ejercicios cuya solución implica el uso de potencias. Bien, el primer ejercicio que vamos a estar resolviendo nos dice lo siguiente. Una sustancia radioactiva se descompone cada 5 días a la mitad de su valor anterior. Si el valor inicial es X, una cantidad no definida, haya la fracción del valor inicial después de 40 días. Bien, necesitamos en esta parte recordar algo que habíamos mencionado cuando estuvimos haciendo el proyecto, ¿verdad? Si desean pueden revisar ese documento que yo les envié donde explicábamos el crecimiento de una población. En este caso tenemos, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos el valor inicial, ¿verdad? La cantidad de individuos o de elementos que habían al inicio. En este caso es X, ¿verdad? Necesitábamos la razón de crecimiento. Recordemos que en el ejemplo que nosotros habíamos resuelto, nos decía que la población se duplicaba cada día, ¿verdad? En este caso, la población, no estamos hablando de una población de bacterias, estamos hablando de una sustancia radioactiva que se descompone, pero se descompone a una razón, ¿verdad? ¿Cuál es esa razón que nos indica cómo se va descomponiendo? Nos dice que es a la mitad de su valor anterior. Entonces, ese factor ya no sería 2, ¿verdad? Sino que sería 1/2, porque cuando hablamos nosotros de doble o de una cantidad que se duplica, sabemos que el factor por el cual se multiplica es por 2. Mientras que cuando hablamos de una cantidad que se reduce a su mitad, estamos hablando de que es una fracción que tomamos de él, ¿verdad? 1/2. Entonces, en este caso ya hemos identificado algunos elementos. El valor inicial, que es X, la razón a la cual se descompone esta sustancia y el intervalo de tiempo en el cual se realiza esa descomposición. Aquí nos dice que es cada 5 días. Entonces, nosotros recordamos que en el ejemplo que realizamos para el proyecto anterior, nos decía que durante cada unidad de tiempo, ¿verdad? Eran horas, se duplicaba. En este caso ya no es cada hora, sino cada 5 días. Entonces, transcurren 5 días y esa sustancia se reduce a la mitad de lo que había inicialmente. Luego, transcurren 5 días más y la sustancia se vuelve a reducir a la mitad de lo que había
en el intervalo de tiempo anterior. Entonces, se nos pide que luego de 40 días determinemos cuál es la fracción del valor inicial, es decir, la fracción de X. Entonces, nosotros ya sabemos que el modelo, ya sea de crecimiento o de reducción, utilizando exponentes, ya guarda una estructura, ¿verdad? Que es una base, que es el valor inicial, elevada a un exponente, que es la razón de, ya sea de crecimiento o de reducción, multiplicada por el tiempo, donde el tiempo es un intervalo en el cual nosotros evaluamos y está definido, ¿verdad? Puede ser un día, un minuto, o en este caso, cada 5 días. Se vuelve a repetir este proceso. Bien. Entonces, ¿cómo podemos definir un modelo matemático que nos represente de forma general cuál sería la fracción a la cual se va reduciendo esta o descomponiendo esta sustancia radiactiva? ¿Cómo creen ustedes que quedaría esa expresión en términos de una potencia, utilizando los datos que hemos definido ahí? La razón de descomposición, que es un medio, el intervalo de tiempo, que es cada 5 días, y el valor inicial, que es X. Bien, para empezar a elaborar el modelo necesitamos anotar algunos de los datos que hemos resaltado, darles un nombre dentro de este problema. Primero tenemos el valor inicial de la sustancia, ¿verdad? Está representado mediante una incógnita, X. Tenemos la razón de descomposición, que en este caso, como nos dice que se reduce a su mitad, esa razón de descomposición sería un medio, ¿verdad? El tiempo de descomposición va a ser un valor que nosotros lo vamos a tener que evaluar en el tiempo que nosotros deseemos, ¿verdad? Entonces vamos a definir a una variable que represente el tiempo con la letra T.
Bien, entonces, si queremos calcular luego cuál va a ser la fracción que existe del valor inicial en luego de una determinada cantidad de tiempo o de días, vamos a definir esa expresión. Al igual que lo hacíamos con la población de bacterias, nosotros multiplicábamos el valor inicial, o la población inicial, por la razón de descomposición o la razón de crecimiento elevada a una variable t, ¿verdad? El tiempo. Entonces, en este caso, vamos a llamar a esa magnitud resultante la fracción de la cantidad inicial. Y vamos a ir multiplicando. Valor inicial, x, por la razón de descomposición, en este caso es 1/2, ya no está aumentando esa población, sino que se está reduciendo a su mitad en cada intervalo de tiempo. Elevado a el tiempo en el que se desee conocer. Entonces tendríamos eso, 1/2 elevado a t. Antes de escribir aquí, tenemos que ubicar dentro de un paréntesis toda la expresión para saber que toda la fracción de 1/2 está elevada al tiempo. Bien, y esa sería la fracción del valor inicial para cualquier tiempo. Ahora vamos a evaluarlo para ese valor de 40 días. Entonces, necesitamos considerar este dato, que ese procedimiento de descomposición se realiza cada 5 días, no es cada día. Entonces, podemos ir elaborando un cuadro, una tabla, donde vayamos evaluando esa expresión en los diferentes días. Entonces vamos a tener un primer procedimiento va a ocurrir al día 5, ¿verdad? Luego vamos a tener el día 10, 15, 20, 25, 30, 35 y al día 40 habrán ocurrido 8 veces esos ciclos, ¿verdad? Entonces, no van a ser 40 veces, van a ser solamente 8. Entonces, aquí vamos a escribir el valor anterior y acá vamos a ir escribiendo cuál es la fracción de esa cantidad inicial que se va obteniendo en función del tiempo. Entonces, en la columna de la izquierda vamos a ubicar la variable tiempo y lo vamos a ir evaluando en valores múltiplos de 5. ¿Por qué razón? Porque ese procedimiento ocurre cada 5 días. Bien, entonces tenemos en el tiempo 5, 10, en el tiempo 15, 20, 25, 30, 35, y luego de 40 días, aquí vamos a indicar la unidad en la que vamos a representar esa magnitud en días, y acá vamos a ir indicando cuál es la fracción de la cantidad inicial o del valor inicial. Bien, entonces para un primer proceso, un tiempo 1, tenemos que equivale al día número 5. Para un segundo proceso o un segundo ciclo, tenemos que equivale al día 10. Para un tercer ciclo, eso equivale al día 15. Para un cuarto ciclo, equivale al día 20. Y así sucesivamente. No lo vamos a ir evaluando en esa cantidad, sino en el número de ciclo que queremos determinar, que corresponde a 40. ¿Bien? Cuando se repite el ciclo por sexta vez, llegamos al día número 30. Cuando se repite el ciclo por séptima vez,
llegamos al día número 35 y cuando se repite el ciclo por octava vez, ahí se alcanza el día 40. ¿Bien? Porque cada 5 días ocurre un nuevo ciclo de descomposición. Y tenemos que ir analizándolo. Entonces, nuestra expresión la vamos a ir evaluando en un valor de t igual a el que corresponde a cada nuevo periodo, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Bien? Entonces podemos irnos directamente al último, ¿verdad? Al que nosotros deseamos conocer, que corresponde luego de 40 días, pero es un periodo, es un ciclo que ha ocurrido por octava vez, ¿verdad? Entonces tomamos nuestra expresión y la evaluamos en el valor de t igual a 8. Bien, y nos quedaría que esa fracción resultante de la inicial va a ser igual a 1/2 a x, que es el valor inicial, multiplicada por 1/2 elevado a la octava potencia. Ahí. Y si nosotros desarrollamos esa expresión, ahí nos quedará ya toda la fracción. Si queremos, lo dejamos simplemente indicado. Si nosotros resolvemos esta expresión, ¿cómo nos quedaría? La fracción, este 8 del exponente, lo podemos separar, ¿verdad? Tanto para el numerador como para el denominador. 1 elevado a cualquier potencia va a seguir siendo 1. Luego 2 elevado a la potencia 8, tenemos que multiplicar 8 veces 2 por sí mismo. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128 y por 2, 256, ¿verdad? Entonces finalmente esta expresión nos quedaría como x sobre 256. Esa sería la fracción de la cantidad inicial que teníamos, que era x. Bien. Y así podemos ir, a pesar de que este es el dato que se nos solicitaba calcular, podemos llenar todos los demás de la misma forma. Lo vamos a ir evaluando en un tiempo igual a 1, en un tiempo igual a 2, en un tiempo igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6 y en un tiempo igual a 7. Cambiamos el exponente, aquí va a ser 1, simplemente nos quedaría x sobre 2, ¿verdad? Resolviendo la potencia. Aquí nos quedaría 1 elevado al exponente 2. Y ahí tendríamos x sobre 4. Aquí tendríamos, el exponente sería 3. Y aquí el resultado de esa potencia sería 2 al cubo, 8, ¿verdad? Luego tendríamos el exponente 4, sería 16. Luego tenemos el exponente 5, sería 32. Luego el exponente 6 sería 64. El exponente 7 sería 128. ¿Bien? Y ahí tenemos la fracción. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 y 1/256 de la cantidad inicial, que es x. ¿Bien?
Bien, estamos hasta aquí con este primer ejercicio. Bien, aquí tenemos un segundo ejercicio. Nos dice el cultivo de una bacteria beta, representada con la letra B, crece y se duplica cada 2 horas. Ahí nos está dando dos datos importantes. La razón de crecimiento, en este caso la palabra duplica, hace referencia a que se multiplica por 2 esa población, ¿verdad? Y el intervalo de tiempo en el cual se repite ese proceso cada 2 horas. Esos datos son importantes. Si en el laboratorio comienzan con 5 bacterias, ahí nos está dando la población inicial, ¿verdad? Al cabo de 2 horas hay 10 bacterias. Ese es un dato que también lo pudimos haber calculado con esta razón de crecimiento, ¿verdad? Porque se está duplicando, tiene sentido que luego de 2 horas haya 10 bacterias y así sucesivamente, se va duplicando cada 2 horas. Entonces se nos pregunta, ¿cuántas bacterias hay al cabo de 10 horas? Esa es una primera pregunta. Y luego se nos dice, si hay 640 bacterias, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bien, entonces también necesitamos definir los datos que podemos identificar en este enunciado. Tenemos la razón de crecimiento de esa población de bacterias, ¿verdad? En este caso nos dice que se duplica. Eso quiere decir que ese factor que nosotros vamos a elevar al tiempo va a ser igual a 2. Luego tenemos el intervalo de tiempo mediante el cual se vuelve a repetir ese proceso, ¿verdad? Que es cada 2 horas. Tenemos también la población inicial de bacterias, que es igual a 5, ¿verdad? Y bueno, el dato que tenemos que cada 2 horas se vuelve a repetir ese proceso. Entonces, nuestro modelo para representar a la población de esas bacterias luego de cualquier cantidad o cualquier intervalo de tiempo, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual al producto entre la población inicial, en este caso es 5, por la razón de crecimiento, en este caso es 2, elevado a el tiempo. ¿Ven? Considerando que ese tiempo no lo vamos a medir de unidad en unidad, sino cada 2 horas consideramos un nuevo ciclo para determinar la cantidad de bacterias en el tiempo que deseamos. Bien, entonces podemos asimismo elaborar una tabla para ir evaluando en función del tiempo cuál es esa población de bacterias. Entonces, ¿cuántos tiempos vamos a tener? Nosotros queremos saber las horas en las cuales vamos a hacer el cálculo de la población. Tenemos que al cabo de 2 horas hay 10 bacterias. Entonces, inicialmente tenemos solamente 5 bacterias, ¿verdad? Nuestra población. Luego, cuando tenemos 2 horas que han transcurrido, la población
es igual a 10. Luego, cuando hayan transcurrido 4 horas, 6 horas, 8 horas y 10 horas, ¿a cuánto será igual la población? Esto es lo que nosotros deseamos saber, utilizando este modelo. Pero nosotros no podemos evaluar directamente esa expresión en t igual a 10, porque ahí estaríamos tomando como si el proceso ocurriera cada hora, y nosotros tenemos que contar que eh, un nuevo periodo se da luego de 2 horas. Entonces este proceso se vuelve a repetir cuando transcurren 2 horas. Entonces en un tiempo igual a 0, tenemos que hay 5 bacterias, es decir, al inicio. Luego en un tiempo igual a 1, en un periodo igual a 1, tenemos que la bacteria se ha duplicado, es decir, han transcurrido 2 horas. Luego en un tercer periodo, nuevamente se ha duplicado. Luego en un cuarto periodo, perdón, aquí segundo periodo, tercer periodo, luego en un cuarto periodo han transcurrido 8 horas. Y por último, cuando han transcurrido 10 horas, el periodo se ha repetido por quinta vez. Entonces, en el valor en el cual necesitamos evaluar nuestra expresión es en t igual a 5, no es en t igual a 10. Bien, entonces tomamos nuestro modelo y lo evaluamos. Tendríamos 5 multiplicado por 2 elevado a t. Pero t no va a ser 10, sino que va a ser 5. Bien, y esa sería nuestra cantidad de bacterias en ese tiempo. Entonces tendríamos 2 elevado a la quinta potencia, tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y por 2, 32. 2 elevado a la quinta nos da como resultado 32. Entonces la población va a ser igual a 5 por 32. Y esto nos da como resultado 160 bacterias. Bien, ya tenemos la respuesta de la primera pregunta, que nos decía, ¿cuántas bacterias hay al cabo de 10 horas? Tenemos la respuesta, al cabo de 10 horas hay 160 bacterias. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda parte. Ahora nos pregunta, si es que hay 640 bacterias, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, podemos seguir calculando para un periodo igual a 6, que corresponde a luego de 12 horas, a un periodo igual a 7, que corresponde a 14 horas, e ir calculando los valores y determinar con cuál de esos intervalos de tiempo nos da ese resultado de 640. Sería el procedimiento inverso, ¿verdad? Esa sería la única forma de determinarlo con los conocimientos que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Utilizando nuestras potencias. Entonces tendríamos para un tiempo, para un periodo de 6, equivalente a 12 horas, nuestra población será igual a 5 por 2 elevado a la sexta. 2 elevado a la sexta nos da 64, y 64 por 5 nos da 320. Vamos a evaluarlo ahora en un tiempo igual a 14 horas, sería el periodo que repite por séptima vez. Evaluamos nuestra expresión de la población en t igual a 7.
Ahí tendríamos igual a 128. Y por 5, aquí tendríamos, ¿verdad? 640. Entonces, ese sería el tiempo que ha transcurrido para tener esa población. Lo que hicimos fue el procedimiento inverso. Y en este caso la respuesta sí es el número de horas, no es cuántos periodos han transcurrido. Entonces, si hay 640 bacterias, ¿cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 14 horas. ¿Okay? Y esa sería la solución de este ejercicio. Ahora, si deseamos ir evaluando esta expresión en los demás valores, podemos ir haciéndolo. Y también comprobar que para los primeros valores que ya estaba dado, también sirve nuestra expresión, evaluándola en esos valores de t. Por ejemplo, ese 5, ¿de dónde resultó? Resultó de elevarlo a t igual 0, como lo tenemos aquí. Tenemos que toda potencia elevada a un exponente 0 da como resultado 1. Ahí tendríamos 5 por 1 y de ahí nos sale ese dato de que al inicio teníamos 5 bacterias. Que luego de 2 horas, es decir, cuando el periodo se vuelve a repetir por primera vez, vamos a tener 10 bacterias. Y eso también lo podemos comprobar con nuestra expresión. La expresión sirve para todos, incluso para los datos que ya están dados. Lo elevamos a la 1, ¿verdad? Y tendríamos 2 elevado a la 1, 2, y 5 por 2, 10. Y nos damos cuenta que se va cumpliendo el patrón de que cada 2 horas se va duplicando la población. Entonces, si lo evaluáramos en el segundo intervalo de tiempo, es decir, 2, tendríamos 5 por 4, y el resultado aquí es 20, ¿verdad? Si lo evaluamos en 1, y se está duplicando la población. 5, 10, 20. Luego, aquí la población debería ser el doble, ¿verdad? 40. Si evaluamos en t igual 3, deberíamos obtener ese resultado. 2 elevado al cubo, tenemos 8. 5 por 8, 40. Y si lo evaluamos en t igual 4, debería darnos el doble de 40, ¿verdad? Que es 80. Lo evaluamos, 2 elevado a la cuarta sería 16, y 5 por 16 es igual a 80. Y se cumple el patrón de que cada 2 horas la población se está duplicando con nuestro modelo que representa a la población de forma general para cualquier valor o intervalo de t. En este caso, la consideración que hay que tener es cada cuánto tiempo se vuelve a repetir ese mismo proceso. Muy bien. Entonces, por hoy vamos a quedarnos hasta aquí. El día de mañana vamos a continuar revisando más temas que hemos estado estudiando en el segundo parcial y realizando ejercicios para poner en práctica todo lo que se ha visto de forma teórica. También lo hemos visto en ejercicios, pero no nos hemos podido extender tanto en la práctica. Entonces vamos a estar en este caso enfocándonos en la práctica y en la resolución de los problemas. Bien,
Nos vemos el día de mañana. Les deseo que tengan una buena tarde y que pasen bien. Respecto a las preguntas que me estaban diciendo de la actividad de consolidación, envíenla todos para asignarles la calificación de forma individual. Bien, nos vemos aquí el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Paz y bien. Chao, licenciada, paz y bien. Chao, Alicia.